está? Muy bien. Oh, muy bien. I want to thank the special music. Quiero Thank you very, agradecer la very much. música especial. Muchas, muchas gracias. Appreciate it deeply. I was introduced as an elder from Oklahoma City. Se me I introdujo have the priceless privilege of serving como un the gentleman that ministro gave the sermonette, de Mr. la Harold Cleaver. iglesia de Oklahoma, But I was originally born and raised in Texas. pero yo nací en Now, Texas. what I understand is the sign of a converted feast site is to let a Texan speak. Según yo sé, hay que dejar que hable un tejano. Esa es la verdadera señal de una fiesta convertida. Canadian flag, Tienen la mi esposa is from Canada. bandera de Canadá, mi I esposa es just de ahí. glanced at the second flag. And my wife said, no, that's not Texas. Y vi la segunda y se parece mucho a la bandera de Texas. Yo le dije, ahí tienen la bandera de Texas. Y ella dijo, no, ese es Chile. Enough of my silliness. You know, brethren, there are descriptions of periods of time that we are all familiar with. Hay descripciones, hermanos, de periodos de tiempo que se identifican como edades Now, in our minds, y son bastante we largas. are living in the age of man. Y nosotros consideramos que estamos viviendo la era de la humanidad. Other ages, Y like the industrial ha habido otras eras como la era industrial age of discovery. y la era de los descubrimientos. Fairly familiar with these. Creo que estamos familiarizados con estas. Perhaps in our También history lessons, quizás nos recordamos en nuestras lecciones de historia de la Edad Oscura age of Renaissance. y la era de la Ilustración. Well, I appreciate deeply one of the scriptures that Yo Cleaver aprecio mucho una de las escrituras que el señor Cleaver mencionó en Deuteronomio talks about God will have compassion cuando dice que Dios tendrá misericordia cuando esta gente vuelva a Él. We're here for the Feast of Tabernacles, Estamos aquí en la fiesta de tabernáculos y estamos añorando 1,000-year period, a un periodo de 1000 años and it is going to be an age of que será una era de compasión. That's the title of this message. Y ese es el título de este mensaje, la era de la compasión. 14, Me gustaría que fueran a Mateo 14 and we will begin reading in verse y 13. comenzaremos leyendo el versículo 13. When Jesus heard it, Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. himself Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie followed him desde on la, foot from the cities. desde las When ciudades. Jesus went out, he saw a great multitude Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión for them and healed. y sanó a los enfermos. That is the focus of this message. Este es el enfoque de este mensaje. Compassion La compasión is a hallmark of God. es una marca clara de quién Dios es, una característica de Dios. El punto de este mensaje es hablar un poquito de la maravillosa naturaleza de Dios To us, que his true church. nos ha demostrado a su verdadera iglesia, esa compasión que tiene por nosotros. Increase A medida que nos preparamos para ser the world tomorrow. reyes y sacerdotes y servir en el mundo de mañana como la novia de Cristo. Over these past few weeks, the true church of God has been gathering together Estas últimas semanas nos hemos estado reuniendo God. para celebrar las fiestas de Dios. Canonized scripture is very clear about these festivals. Las santas escrituras son muy claras respecto a estas fiestas sagradas To be keeping y que them las regularly. gentes deben guardarlas regularmente. Magnificent moments of holy Son time that God Momentos gives us, maravillosos his people, de un tiempo santo que nos ha dado a su gente, que Él quiere que sea santa his son todo Jesus el Christ. tiempo.
quiere to study que consideremos y estudiemos and live with y absorbamos y vivamos con Él y su Hijo Jesucristo. La vida que es extremadamente importante que comprendamos cómo es la naturaleza de Dios. Estos festivales sagrados han sido una ley eterna que Dios y su Hijo han seguido. Él nos dice que todo debe hacerse con decencia y en orden. Así es como Él opera. Estas fiestas sagradas están en el lugar de la representación de dos temporadas muy especiales. La cosecha de la humanidad es una, como se mencionó anteriormente en la fiesta, que Dios quiere que todos lleguen a la salvación. Que esos primeros serán las primicias, nosotros los elegidos, bendecidos con su Espíritu Santo y que nos ha dado tan maravillosa esperanza. Las fiestas sagradas de Dios revelan la compasión de Dios. Todos nosotros hemos conocido a gente de gran compasión. Quisiéramos creer que nuestros padres y madres son muy compasivos. No es siempre así. Yo tuve la bendición de tener una madre y una abuela muy compasiva y me ayudaron a crecer así. La gente es compasiva de gran manera porque así fueron criados. Y a medida que crecen y se vuelven y traspasa la edad, se vuelven aún más compasivos. Con cada fiesta que pasa y que guardamos, aprendemos un poquito más acerca de Dios, un poquito más acerca de su camino de vida, y cómo ser un poquito más como ellos. Dios literalmente quiere que nos convertamos en el amor que Él y su Hijo son. Sabemos y creemos que en el milenio será un tiempo de paz. No habrá más guerras. La humanidad no aprenderá más de las guerras. Lo leemos en las Escrituras. Dios nos ha bendecido tan profundamente con lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos por Dios y su Hijo Jesucristo. Vayamos a Mateo 13. Vamos a comenzar a leer el versículo 9. Y me gustaría que presten mucha atención al primer versículo aquí. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veráis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, somos el pueblo más bendecido en la tierra en todos los tiempos de saber lo que sabemos, porque sabemos lo que sabemos. Comprendan esto, cuán bendecidos son. Me gustaría que vayan al primer capítulo de Génesis. Hay algo magnífico que se dice en este primer capítulo. No les voy a decir nada que no hayan oído antes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y, hermanos, miren esa palabra que dice imagen o semejanza. Tenemos la imagen, la semejanza de Dios, igual que el mismo patrón que Él es. Fíjense en esa palabra semejanza. Nosotros seremos espíritu. La semejanza de Dios es un ser espiritual. Seremos seres espirituales cumpliendo el gran destino que Dios desea para su creación. Me gustaría que vayan a la primera carta de Juan, versículo 3. Comenzando en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, no dejen que ese versículo se les escape. Léanlo y léanlo y léanlo. Me encanta esa declaración al principio. Mirad, mirad. Eso debiera inspirarnos. En el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, somos una obra en progreso, un trabajo que no se ha completado. Es tan magnífico lo que Dios está haciendo con nosotros. No puedo enfatizar eso suficiente. Es un milagro lo que nos está ocurriendo. Es maravilloso. En el libro de Filipenses, me estoy saliendo un poquito de las notas, perdón. En el libro de Filipenses,
En el verse 5. capítulo 2, versículo 5. Let this mind be Haya in pues you en which was vosotros este also in sentir Christ que hubo Jesus. también en Cristo Jesús. That is a command, brethren. Ese es un We are to have the mandamiento, mind of hermanos. Christ. Tenemos que tener la mente de Cristo. One of the most elaborate presentations of the mind of Christ. Una de las presentaciones Matthew más 5, elaboradas 6, and 7. de la mente de Cristo se encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Let's go ahead and go to Matthew 5. Vayamos a Mateo 5. Mr. Cleaver mentioned El señor Cleaver mencionó the beautiful attitudes, las appreciate deeply. beatitudes, But notice something in pero Matthew noten 5, algo starting en at verse 3. el versículo 3. Blessed are the poor in Bienaventurados spirit, los for pobres theirs en is the espíritu, kingdom porque of de heaven. ellos es el reino de los cielos. This is the beginning mind of Este Jesus es el Christ. comienzo de la mente de Jesucristo. For your notes, just Para go sus ahead and notas, put in your notes simplemente Isaiah escriban 66. Isaías 66, versículo This 2. may be a memory scripture for Es some of you. una I'll go ahead and escritura read it. de memorización. For all those things my hand has made, and all those Mi things mano this hizo saith the todas Lord. estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, And who y que trembles at my tiembla word. a mi palabra. Now let's go to Exodus 34, please. Ahora vayamos a Éxodo 34. Jesus Christ Jesucristo was magnifico. era magnífico. I know that is a strange thing to say. Yo sé que es algo but Jesus extraño Christ, decir before esto, he pero was Jesus Christ, antes was de the que Word of God, fuese Jesucristo era and el he verbo de worked with Dios ancient Israel. y trabajó con el antiguo Israel He knew Moses y very, very conocía well. a Moisés muy Moses bien. knew Y Moisés the Word conocía al verbo, al Señor, al Eterno, very, very well. muy bien. I'd like you to look at Exodus 34. Me gustaría que vieran en Éxodo 34 Notice y starting noten in verse 5. en el versículo 5. Moisés quería ver la cara del Eterno. Y él le dijo, no puedes ver mi rostro y vivir. Yo pasaré por tu frente y me puedes ver por detrás. Y cuando hizo esto, comenzando en el versículo 5, y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, esa palabra misericordioso en el hebreo es rakum, así como se pronuncia. Literalmente quiere decir compasión. En su Biblia, si quieren subrayar donde dice misericordioso y escribir en pequeñas letras compasión. Compasión significa sufrir con otro, tener simpatía, empatía por otro y sentir misericordia y los sentimientos de otros. La compasión mezclada con pasión y está compuesta por amor
y la consolación por alguien que tiene dolor y sufre. Otros simplemente lo conocen esto como empatía. Quiero hacerles una pregunta. Por favor, no tienen que levantar la mano solo si quieren. Pero ¿cuántos de ustedes este año han sufrido una gran prueba con otra persona? ¿Cuántos de ustedes han experimentado la muerte de un ser querido? Hermanos, vivan en ese momento. Vivan ese momento. Sí, fue doloroso. Pero ustedes están aprendiendo a ser reyes y sacerdotes y se están convirtiendo en ser compasivos como Dios. Usted es un ser humano ahora con gran compasión. Cuando usted se convierta en un ser espiritual, será la compasión de Dios. Porque, hermanos, cuando nos levantaremos entre los muertos, cuando nos cambiemos a seres espirituales al regreso de Jesucristo, este mundo estará en una condición horrenda, terrible. Y la reconstrucción de la tierra, la perfección de la tierra no va a ocurrir simplemente en un segundo. Tendremos que levantarnos y se nos llamará a ayudar al resto de la gente que estará viva, y no serán muchos. Los que queden estarán en situaciones terribles. Gente con quemaduras de radiación terribles, gente con hambre y con sed, estarán sufriendo profundamente, y la compasión que ustedes aprendan ahora será magnificada cuando ustedes sean seres espirituales y estarán sirviendo en el mundo de mañana. Anteriormente en la fiesta escuchamos un par de mensajes que hablan de gente que había corrido carreras y lucharon y tuvieron obstáculos y retrasos significativos, y vieron el video del padre que corrió a ayudar a su hijo para que terminara la carrera. Quiero compartir con ustedes un evento que yo tuve el privilegio de ser parte muchos años atrás. Yo soy un kinesiólogo y he trabajado con mucha gente en hospitales, en lugares de rehabilitación y casas de rehabilitación. Yo estaba en uno de estos centros en North Dakota y conocí a una jovencita que había sufrido uno de los eventos más terribles que un humano puede sufrir. Tenía 18 años y había tenido 2 derrames cerebrales en 30 minutos, ambos en el lado derecho de su cerebro. Estaba en la universidad. La llevaron al hospital, llamaron a sus padres que vivían a 800 millas y les dijeron que tuvieron que cortarle parte del cráneo para darle espacio al cerebro para que se estaba inflamando. Y aún así, después de que le dieron permiso y cortaron el pedazo, el cerebro continuó inflamándose. Les dijeron a los padres que la única manera de salvarla era cortar uno de los lobos del cerebro. Y les dieron el permiso para sacar el lobo.
3 meses después, yo conocí a esta jovencita. brought her back to her home in La Bismarck, llevaron de North Dakota. vuelta a su casa I was en part of the Bismarck, rehabilitation team North that Dakota. worked with this Yo young fui lady. parte del equipo de rehabilitación que trabajó con ella. She was wheelchair bound. Estaba en silla de ruedas, no podía caminar, She could speak. podía hablar. She had a profound neglect of one side of her body. She could not No tell podía what was going on. entender lo que le pasaba, lo que pasaba con un lado de su cuerpo. Y yo le Here's your pregunté, number one goal. ¿cuál es tu meta Walk número out of this 1? hospital. Ella dijo, caminar 3 months fuera later, y she salir walked de out of este the hospital. hospital. 3 meses más adelante y lo hizo. In Bismarck, North Dakota, En every Bismarck, year, en North Dakota, todos los años tienen una carrera muy especial. there is a hill to the south of Bismarck, Hay un North cerro en el Dakota, and it's sur about de la ciudad 1,000 feet, que es como de 1000 pies and there's a very, very long road that goes y up hay the una carretera muy, muy top of the larga hill. que llega hasta la The name of punta. the race is I Made the Hill. Y la carrera se llama Subí a la Physical punta del Therapy cerro. Department was responsible Bueno, for el the finish line. centro de terapia estaba This a cargo on top de of la the parte hill. final de esta carrera. The rehab department was sure that everybody had run the race. Ellos that they would aseguraban de finish, que todos and they started ter- taking down the que finish habían line. estado en la carrera la The therapist pudiesen got in her terminar. car and started to leave. And as she came down around and started Ya heading down the cuando hill, about 100 feet from the top of the hill, casi ya se había acabado there la was carrera this young lady y ya se estaban preparando para irse, ven a esta niña walk up que that estaba hill. apenas subiendo ese cerro Difficult. con increíble dificultad. The therapist went down, turned around, El kinesiólogo se devolvió y fue con su auto parking lot, al estacionamiento y put the empezó finish line back up. a Put it gritarle up, a todos put it que up, volviesen a poner put it up immediately. la cinta del final de la meta. Lady struggled and struggled and Y esta struggled. niña, que It was about an hour and a cada half paso behind era the una last lucha, person. llevaba como 1 hora y media detrás de la última persona. Rehab team saw her. Pero el equipo de rehabilitación la vio y comenzaron a gritar y animarla. Her eyes Y got ella bright. She started se laughing. iluminó, comenzó a sonreír, She started crying. a llorar. And her gait is what we call a taxic gait. It's Ella very, tiene very lo que awkward. se llama una Mother and father caminata helped her to walk. atáxica. Su mamá y papá la ayudaron a caminar hasta que llegó a la meta final. That was mentioned in Pero the previous messages. la exhortación que Stood out se in my heart, mencionó en uno de los mensajes fue una de las cosas que a mí realmente me young lady felt. marcó, porque yo sé que eso fue tan importante para esa jovencita. I will never forget Jen. Su nombre es Jenny. Nunca la olvidaré, She's had a wonderful life. porque ha tenido una vida maravillosa. Doctorate in psychology, Ahora tiene un doctorado en psicología, tiene un maravilloso two esposo, beautiful children, 2 hermosos niños, her race y nunca olvidaré that hill. su carrera al final, a la cima de ese cerro, Compassion. porque alguien tuvo mucha compasión por esa preciosa persona. Brethren, as we well know, Hermanos, Jesus Christ como is the greatest servant nosotros sabemos, that ever lived. Jesucristo fue el I'd like you to mayor read servidor que Zechariah, ha vivido. Vayamos a Zacarías, the book of Zechariah, just before Malachi. Zacarías, justo antes de Malaquías, Zechariah chapter 3, capítulo 3, Zacarías capítulo 3. we're going to start reading in verse 8. Vamos a comenzar en el versículo 8. This is speaking about Jesus Christ. Hablando de Jesucristo y las profecías. Hear, O Joshua, Escucha pues the high ahora, priest, Josué, you and your sumo companions sacerdote, who sit tú y before tus you, amigos que se sientan they delante are a de ti, wondrous porque sign. son varones simbólicos. I am He bringing aquí, yo forth traigo a my mi siervo servant, el renuevo. the branch. The person Por- speaking here La is persona que who habla becomes aquí God the es Father. quien He's talking about
about his son, Jesus Christ. quién es el Dios el Padre, hablando de su Hijo Jesucristo, y esto se repite en Mateo 12. Let's go to the 12th chapter of Matthew. Vayamos al capítulo 12 de Mateo. Verse 18. Versículo 18. Matthew 12, verse 18. Behold, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. I will put Pondré my mi spirit espíritu upon sobre him, él, and he y a will los declare gentiles justice anunciará juicio. to the Gentiles. Now to the 20th chapter Ahora of Matthew. vayamos al capítulo 20 de Mateo. This has been mentioned before. Esto se ha mencionado antes en esta fiesta. Matthew 20, Mateo 20, comenzando en el versículo 25. but Jesus called them to himself. You know that the rulers of the Gentiles lord it Entonces over them, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. just as the Son of Man Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, but to serve, sino para servir give his life. y para dar su vida en rescate por muchos. Brethren, we are Hermanos, called estamos siendo literalmente llamados a dar nuestras vidas los unos por los otros. when Christ was talking to the disciples. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos en la última Pascua, Simply made that statement, simplemente hizo esa "No declaración greater love have a man que no or hubo, woman no hay give his mayor life amor que for dar his friend." su vida por su amigo. The compassion that God La wants us compasión to que Dios quiere que demostremos y que aprendemos y que is the en la que compassion nos give convirtamos of ourselves es la compasión de darnos completa, profunda y absolutamente sin pensarlo dos veces. Brethren, to do that, Y para hacer eso be healed. debemos ser sanados. That is why God has Es called por us, esto que Dios nos ha llamado, has elected us, nos ha elegido blessed us with his Holy y nos ha Spirit, bendecido con su Espíritu Santo. goes on throughout our Y lives nuestra conversión continúa a lo largo de nuestras vidas hasta que seamos cambiados, porque estamos siendo sanados. on the mind that was in Estamos Jesus, adquiriendo mind of God. la mente de Jesucristo, que es literalmente la mente de Dios. Estamos adquiriendo el corazón circuncidado de Judá. We are being perfected in the nature of God. Estamos siendo perfeccionados y convirtiéndonos en Matthew siervos. Mateo 22, starting in verse 34. en el versículo 34. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a Entonces question, los fariseos, testing him, oyendo saying, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el amor hacia nuestro prójimo. Vayamos a Juan 13. comenzando en el versículo 34.
new commandment I give to you, that you Un love mandamiento one nuevo another os as doy, I have que loved os you, améis unos that a you otros, also have loved como one yo he another. amado, By this all que will know también that os you are améis my unos a disciples, otros. En if esto you conocerán have todos que love sois for mis one discípulos si another. tuviereis amor los unos Whether con those con three los otros. demonstrations of love, Esas tres love for demostraciones God, de amor love por for the fellow Dios, man, por and el love for the prójimo brethren in the church, y por los that hermanos covers en la iglesia, everything. eso cubre todo. Every human being, Every, every todos person. ser humano. We are to become the love Debemos of the convertirnos en Almighty el amor living God, del Dios Todopoderoso, de ser, para ser siervos en su reino. I would like you to consider the word Me gustaría que serve consideraran la palabra servir and look upon it as an acronym. y la In other words, consideren every un letter is acrónimo. going to represent another word. Cada letra va a ser una palabra. Esto es R, en inglés, lo pueden escribir en inglés. S-E-R-V-E. S stands for serve. S por servir. Brethren, this is the will of God. Esta es la voluntad de Dios, That is what He wants que us es to do, is to serve. lo que Él quiere primeramente, que sirvamos. In your notes, I want you to put Romans 12. Escriban Romanos 12, del 1 al 2. The letter E stands for everybody matters. E Everybody matters. no funciona en español, pero debiera ser una T. Todo el mundo importa. En otras palabras, nadie se debe quedar atrás. See, this is one of the most Esta es magnificent una de las cosas más magníficas the festivals of God. de las fiestas de Dios. 7 festivals of God. Cuando ven las 7 fiestas santas de Dios, Nobody falls through the cracks. no, All humanity nadie se queda atrás. Incluye a toda la humanidad sin dejar a nadie atrás. that is what is so magnificent Eso es about the plan tan of God. magnífico en el plan de Dios. Todo el mundo importa. Go to the next letter, La siguiente letra, R. It means results. la R, que quiere decir resultados. The great God that we worship is a El gran Dios que adoramos result-oriented God. es un You've heard the profeta que se fija en los resultados. phrase, "Grow in the grace and knowledge of Jesus Christ." Ustedes han oído que tienen que actuar según la gracia y el conocimiento de Jesucristo. When we look at John 15, Cuando vemos en Juan 15, Jesus Christ talking Cristo habla, disciples, les habla a los discípulos the true vine, que Él es la verdadera, to stay as close el verdadero viñedo y tenemos to que bring forth estar lo más cerca posible de Él para traer la fruta del Espíritu Santo. God the Father is the husbandman. He prunes us. He Y cleans us up. So Dios el Padre es quien poda He wants us to have all para que haya aún más fruto, the Spirit. porque Él quiere la mayor cantidad de fruto del Espíritu Santo. A medida que representamos la compasión que los hermanos necesitan ahora Need y tomorrow. que el mundo va a necesitar mañana. The fourth letter La siguiente letra, is V. It stands for virtue. B It means corta moral por virtud, que en otras palabras es integridad integrity. moral. Integridad moral. We of God's family Nosotros en la familia de Dios very high morals. tenemos grandes estándares morales porque nosotros adoramos los 10 mandamientos y cada palabra en esta Biblia. We are coming to the point that we are willing Estamos llegando al punto que estamos dispuestos a morir who has given us por el gran Dios que nos ha dado todo. our moral integrity.
Esa es nuestra integridad We moral. are desiring Estamos deseando que otra gente se beneficie antes de to nosotros. give of ourselves to them. The last letter Y la última letra, la E, is excellence. es excelencia. To be perfectly complete. Ser perfectamente completos. 6, verse 33. En Mateo it says, 6:33 "Therefore dice perfect, que as your debemos Father in heaven is perfect." convertirnos en seres perfectos porque el Padre Celestial es perfecto, que significa estar completos. For what we have been made to do. Ser perfectos para lo que Él nos diseñó. 1 John 3, verses En 1 Primera de through 3. Juan That 3, is the del 1 al 3, wonderful, beautiful excellence that God wants us to habla have. de esa excelencia que Dios quiere que tengamos. Final scripture. Final, la última escritura. I'd like you to go to Isaiah Vayamos a Isaías 61. 61, Isaiah 61, starting in verse 1. en el versículo 1. Isaías 61, versículo 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison El to those Espíritu who del are bound, Eterno, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo de gozo en el lugar de luto, manto de alegría en el lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de eterno para gloria suya. Estamos siendo llamados para ser sanadores en el mundo de mañana. we are in this beautiful location. Estamos en este maravilloso lugar guardando la fiesta de tabernáculos. Wonderful, wonderful time Ha sido for my family and un I. tiempo maravilloso para mi familia y para mí. Es nuestra primera vez aquí. Enjoyed it so profoundly. Lo hemos disfrutado tanto. Es un lugar magnífico. Opportunities abound Y hay to serve at this feast. abundantes oportunidades para servir en esta fiesta y tener compasión por nuestros hermanos, como también Are a people el personal que nos sirve. blessed. Nosotros somos un pueblo, el pueblo más bendecido. Atesoren el momento, hermanos.